Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Leyendo Oyendo. Espero que estén teniendo un excelente día. Recuerden leer o escuchar un buen libro por al menos 30 minutos al día. Muchas gracias por acompañarme a leer un poco más del libro de Norma Lazo llamado El mecanismo del miedo. Así que sin más, comencemos con la lectura. La lectura en casa de mi abuela se volvió parte de mí. Si bien no podía hacerlo abiertamente por la prohibición que mi madre me había impuesto, la noche se había vuelto mi aliada en complicidad con los libros. Cada vez perdían más relación con mi abuela. El vínculo se forjaba directamente con ellos, con el olor del papel y la tinta, la textura rugosa de las pastas y las historias que abracé como mías. Muchas cosas aprendí de mi abuela, pero la que atesoro más, incluso al día de hoy, es la conexión que me enseñó con la literatura. «Al diablo los intermediarios», me decía. «Los mirones son de palo y los mensajeros son lacayos. Habráse visto que uno necesite quien le diga qué leer y cómo leerlo». El gran reloj de piso ubicado en la estancia dio 12 campanadas. Mi madre siempre caía rendida antes de medianoche. Era una mujer madrugadora que necesitaba restablecerse del ajetreo con un sueño profundo en horas reglamentadas. Si bien las pesadillas resquebrajaban su tranquilidad nocturna, ella cumplía fielmente con su horario, salvo que, desde nuestra llegada a Ciudad Albayzán, había comenzado a dormir mejor. Las pesadillas del hombre retazo se habían espaciado hasta desaparecer, como si haber vuelto a esa casa que representaba los horrores de su niñez las hubiera conjurado. De alguna forma, las dos habíamos cambiado. Llevábamos poco tiempo en casa de mi abuela y yo ya había adquirido hábitos que al lado de mis padres habrían sido reprobados. Por principio, dejé de dormirme temprano para poder leer. Esperaba que todos se fueran a la cama para recobrar mi energía. Retoñaba en una especie de ave nocturna, como los búhos o las lechuzas, atenta a lo que me rodeaba. Había bastado que mi abuela me sugiriera leer de noche, a escondidas, con el espectro de la lámpara alumbrando las páginas, para que se me hiciera un hábito. Y no precisamente por mi obsesión de demostrarle que era una niña obediente, sino porque no concebí ninguna otra manera de hacerlo. La niña que dormía con la luz apagada había quedado atrás, muy lejos, a cientos de kilómetros de Ciudad Albayzán. Acepté mi nueva humanidad. Me convertí en un personaje de ficción que debía urdir planes y mentiras con tal de leer aquellos libros que se me habían prohibido. ¿Qué tendría de malo leer historias de fantasmas o monstruos u hombres que creen volverse locos después de saludar con la mano a una goleta extranjera? Repiqueteaba la pregunta para mis adentros a manera de reclamo. Nada malo hallaba en esa hermosa y gigante biblioteca, y si mi abuela me había prometido que todos esos libros serían míos cuando ella muriera, esa noche decidí que yo los recibiría aunque le pesara a mi madre. Posé el vaso de leche caliente que había traído de la cocina sobre el buró, al lado del reloj con forma de dragón chino. Extraje una vez más el libro que ocultaba entre el colchón y la base de la cama. Lo abrí a modo de un amante en espera del beso de su enamorada, con la misma emoción que recibí el beso de Marco Antonio en mi mejilla, con la ansiedad perenne que me provocaba saber qué le sucedería a ese hombre enfermo de locura o poseído por un fantasma. De pronto sentí un estremecimiento, no de frío, sino un extraño temblor angustioso. Apresuré el paso, inquieto por hallarme solo en ese bosque, atemorizado sin razón por el profundo silencio. De improviso, me pareció que me seguían, que alguien marchaba detrás de mí, muy cerca, casi pisándome los talones. Me volví hacia atrás con brusquedad. Estaba solo. Únicamente vi detrás de mí el recto y amplio sendero, vacío, alto, pavorosamente vacío. Y del otro lado se extendía también hasta perderse de vista, de modo igualmente solitario y atemorizante. La puerta de mi recámara se entreabrió. Lo supe por el rechinido de las bisagras que, por las noches, tomaban un primer plano debido al silencio de los durmientes. Estiré el brazo para coger el vaso de leche y descubrí que estaba vacío. Mi estómago brincó de su sitio y se pegó al diafragma. El latido agitado de mi corazón llegó a confundirse con el ruido de aquel engranaje oculto en el ático que al parecer se había echado a andar nuevamente. Respiré con inhalaciones y exhalaciones rápidas que no me permitían conciliar la calma. Nadie entró. Ningún rastro de leche había sido regado por el suelo o en mi cama. Al parecer, la puerta estaba mal cerrada.
y como sucede en las casas viejas, alguna sacudida en el asentamiento la había abierto. Pero, ¿dónde había quedado la leche? No quise quedarme con la duda. Me limpié el sudor de las manos sobre la pijama. Hice lo que mi padre me aconsejó el día que le confesé que no quería dormir con la luz apagada, porque en el colegio me contaron que las brujas existían y se alimentaban de escuincles como nosotros. No tienes nada que temer, me dijo. Esas son historias inventadas por gente malintencionada y cobarde. Quien tiene la razón a su lado tiene una luz que le resguarda. Así que, cuando creas que hay una bruja escondida en alguna parte de tu recámara, te levantas con paso firme hacia donde crees que está escondida, te agachas con fuerza, te asomas o levantas las cortinas de un tirón. Te darás cuenta de que no hay nada y que tu miedo es infundado. Remojé mis labios resecos con saliva. Caminé con paso firme a la puerta y la abrí de golpe. No había nada, no había nadie. Solo la luz de la biblioteca se colaba entre los barrotes de las escaleras. Mi abuela estaba sentada en la gran mesa de restauración. Sobre el libro, a la altura de su cabeza, una bombilla pelona envuelta por un cucurucho de papel mantequilla alumbraba las hojas amarillentas que delicadamente desempolvaba con un pincel finísimo. A un costado del libro había más herramientas: tijeras, pinzas, otros pinceles, espátulas, pequeños frascos con solventes, hisopos, un calibrador para medir el espesor de papel y un par de lupas con base. El libro estaba abierto, desarticulado, con las hojas dispuestas sobre la superficie de la mesa y los hilos de la costura del lomo exhibidos. Mi abuela llevaba puestos unos anteojos distintos a los que usaba regularmente y unos guantes blancos, muy delgados que no le había visto antes. Los anteojos no tenían armazón, eran dos gruesos cristales sostenidos apenas por una delgada moldura de alambre. La hechura parecía casera, y en vez de patas, los cristales pendían de un cordón negro que sujetaba la endeble armadura de metal. Mi abuela percibió una presencia. Levantó la vista del quehacer que lo ocupaba. Sus ojos llenaron los espejuelos en un aumento desmedido de tamaño. ¿Qué hace mi preciosura levantada a esta hora?, me preguntó con el afecto habitual con que me trataba. Estaba leyendo, escuché un ruido y me asomé a ver quién era. ¿Y cómo va la lectura? Lenta. Releo mucho algunas partes que no entiendo bien, como tú no me explicas nada. ¿Reproches a la abuela? Hizo una pausa y continuó. Te diré qué vamos a hacer. Tú terminas de leer ese libro y luego lo comentamos. Así yo no meto interpretaciones mías a tu cabeza y puedes leer desde ti misma, desde tu propia historia. Así es como me gusta leer y así me gustaría que aprendieras a leer tú, sin mediadores. Trato hecho, le dije. Cuando lo acabe me dices lo que piensas y yo te digo lo que pienso. Ese señor no está loco. Algo malo le hace esas cosas. Mi abuela sonrió. Ven, acércate a la mesa. Me recargué sobre mis codos para observar bien lo que hacía. El libro era muy antiguo. El papel era más grueso que el de los libros nuevos. Las hojas exudaban manchas de humedad en las orillas. Pequeños agujeros lo carcomían en algunas partes. ¿Tiene remedio? Espero que sí. Los cuido mucho, pero este en especial es muy viejo. ¿Qué tan viejo? Imagínate, es del siglo XVII. ¿Puedo verlo de cerca? Mi abuela me jaló para que pudiera recargarme en su regazo, y aproximé la cara hasta donde mi nariz lo permitió. Un olor picoso me dio comezón y estornudé 3 o 4 veces. Mi abuela fingió que se trataba de un accidente sin importancia, aunque cubrió el libro con su cuerpo. Cuando los estornudos cesaron, volvió a replegarse hacia atrás, dejándome ver el tomo en todo su esplendor. La trágica historia del Dr. Fausto de Christopher Marlowe. Estiré los dedos para tocarlo. La abuela me agarró la mano antes de que siquiera llegara a rozarlo. Jamás tocarás uno de estos libros con las manos sucias. No los pondrás a la luz directa del sol. Deberás guardarlos en lugares secos, donde no haya polvo ni humedad, ni mucho menos podrás ensalivarte los dedos para pasar la página. No puedes estornudar como acabas de hacerlo, ni toser encima de ellos. Si se trata de una antigüedad como esta, solo puedes tocarlos con unos guantes como estos. Se quitó los guantes blancos y me los dio. Anda, sé que te mueres por verlo de cerca, póntelos. Me puse los guantes. Me quedaron grandes, pero no me importó.
Me moría de ganas de tocar esas hojas amarillentas que contaban casi 5 siglos de vida. Las acaricié como si se trataran de piezas de cristal cortado. Levanté una de las páginas para verla a contraluz. Luego pasé suavemente las yemas de mis dedos sobre la carátula. El libro estaba escrito en inglés antiguo. La portada era un dibujo de trazo sencillo, que a simple vista se juzgaba arcaico. En el dibujo había un hombre parado dentro de un círculo hecho con signos extraños. En una mano llevaba un libro y en la otra un báculo. Frente a él había un ser insólito que me recordó a los dragones chinos que había por la casa. En la parte de abajo de la portada venía el año 1620. Se trataba de una obra de teatro inspirada en la vida de un personaje llamado Johannes Faustus, que aparentemente nació en 1490 en el sur de Alemania. Se decían muchas cosas sobre él en aquella época, que había abandonado la universidad para conocer el mundo por sí mismo, que volcó sus ímpetus en aventuras científicas, alquímicas y místicas, que vio, leyó y vivió lo que nadie había visto, leído o vivido hasta ese momento. Convertido en un trotamundos, el doctor Fausto se jactó de pactar con el diablo para saciar su ansia de conocimiento. Tales declaraciones le acumularon un sinnúmero de denuncias de brujería y un día desapareció sin dejar rastro. Su único legado fue una enorme biblioteca que incluía libros de matemáticas, medicina y magia negra. No pude leer aquel libro, no solo porque sus endebles hojas estuvieran desparramadas y mi abuela lo cuidara como si fuera un tesoro, sino que en ese momento no leía inglés, y mucho menos uno tan antiguo como ese. ¿Me regresas mis guantes?, dijo mi abuela. Se los puso para continuar la faena. ¿Me dejarás leerlo cuando sea grande y pueda entender ese idioma? Claro, para entonces este también será tuyo. El sueño me venció. Eran las 4 de la madrugada. Al día siguiente tenía escuela y además me moría de ganas por ver a Marco Antonio. Me despedí dándole un beso en la frente a mi abuela, llena de emoción por mi futura herencia. En mis días en la capital, yo no me espantaba por las tonterías que los niños temen. Alguna vez, la historia de las brujas me sugestionó, pero luego la deseché por ingenua. Los compañeros se contaban leyendas de fantasmas, vampiros, hombres lobo, y yo solo podía escucharlos con mi natural displicencia. Al llegar a Ciudad Albayzán, las leyendas que circundaban la casa de la abuela inflamaron mi imaginación. Me henchían el pecho de gozo, pero nada más. En el fondo, sabía que todas eran patrañas inventadas por una anciana fantasiosa que disfrutaba asustando a los niños. Poco a poco fui cambiando de opinión. Por mi forma de ser, en mi escuela anterior probé el sinsabor de la crítica malintencionada y el juicio con saña. Fui una niña solitaria que comía sola a la hora del recreo, a la que nadie escogía cuando se trataba de hacer un trabajo en equipo. Los pupitres en la escuela de la capital eran de 3 asientos, en los que se acomodaban triadas de amigas que conversaban durante la clase. En la banca del final nos sentábamos las 2 piaras con las que nadie quería compartir nada. Una chica que reprobaba por 3ª vez el mismo año y yo. Ciudad Albayzán pintó otra experiencia para mí. Marco Antonio me había distinguido con su amistad. Me salvó de la vergüenza que se siente al llegar a un lugar y nadie quiere acercársete. En ese sentido, algo me unía a mi abuela. Era evidente que en el pueblo la rechazaban. Pude adivinarlo en los comentarios que mis compañeros hacían sobre sus gárgolas o la afirmación de que estaba maldita. Todavía no imaginaba de dónde venían esas creencias. De joven, quizás en sus 30s, mi abuela organizaba sesiones de lectura en su biblioteca. Reunía a los niños del pueblo que se sentaban en cojines alrededor de ella, para iniciarlos en el placer de la lectura, y les daba a escoger lo que quisieran que les leyera esa tarde. Sus pequeños invitados siempre dudaban, por lo que mi abuela terminaba por decidir ella misma la lectura. Esos invitados eran ahora los padres de mis compañeros de primaria, los amigos que alguna vez mi madre tuvo durante el tiempo que vivió en Ciudad Albayzán. Todos guardaban memorias algo diferentes de las lecturas en la mansión de las gárgolas, mas todas remitían al miedo. Aquellos niños estaban divididos entre 2 sentimientos. Por un lado, la emoción de escuchar cuentos de horror mientras comían galletas con chocolate caliente. Y por el otro,
el miedo atroz que invadía sus recámaras al momento de dormir. La duda los unió en un pacto: no revelar a sus padres las historias que les contaba la maestra Eduviges. Pero aquel acuerdo no duraría mucho. Con la noche llegaron los temores nocturnos, la posibilidad de una vida más allá de la tangible, una vida que pertenecía a los mausoleos de los cementerios, a la oscuridad de los bosques profundos, a los habitantes ocultos de la noche. Fantasmas, no muertos, brujas, monstruos, vampiros. Una vida que anidaba en los rincones umbrios de sus habitaciones, justo debajo de sus camas, en los puntos no visibles de un armario desarreglado, en las esquinas de sus cuartos. Cuando regresaban a la casona de las gárgolas para una nueva lectura, los pequeños atiborraban a Eduviges con sus propios relatos. Camilo, el padre de Lourdes, quien era entonces un simpático regordete de cabello ensortijado y labios gruesos como los de un sábalo, juraba entre mímicas que en su almohada anidaba una especie rara de vampiro, un bicho infecto que aprovechaba sus horas de sueño para chuparle la sangre gota a gota. Los padres de Camilo no entendían por qué su hijo ya no quería dormir con su almohada preferida y había decidido posar la cabeza en la superficie plana de la cama. La pequeña Úrsula, madre de Rafa y el desaparecido Gelio, una pelirroja de pecas oscuras que la hacían parecer una gran galleta con chispas de nuez, aseguraba que su retrato colgado en la pared de su habitación cambiaba día a día, como si la imagen de la fotografía envejeciera mientras ella quedaba condenada a ser una niña eternamente. Los padres de Úrsula descubrieron desconcertados que antes de dormir cubría su propia foto con una sábana. Humberto, padre de Marco Antonio y Rómulo, un hijo de migrantes italianos que hablaba un español híbrido y sobresalía de los demás niños por ser una belleza rara para la región, contaba a sus padres, entremezclando los idiomas, que la armadura de utilería que llevaba a las clases de teatro cobraba vida por la noche, que caminaba por el cuarto moviendo cosas del lugar y sin llevar ningún cristiano adentro. Los padres de Humberto se sorprendieron cuando les preguntó cómo podía fundir la armadura para hacer una cruz. Mi abuela escuchaba sus aventuras interesada, dándoles el beneficio de la duda, convencida de la veracidad de sus relatos. Nadie más los escuchaba con atención. A lo mucho recibían un regaño de sus padres por creer tonterías. Las tardes de lectura en casa de la maestra Eduviges convocaron más niños conforme el tiempo pasaba, y todos los que asistían llevaban una aventura similar que contar. Un monstruo que los acechaba, un vampiro que flotaba por encima de sus camas, un fantasma que no podía descansar en paz. Pero mi madre, quien recibía la visita del hombre retazo, no participaba con los demás niños de la emoción y la euforia. Vivía aterrorizada, por más que mi abuela intentara convencerla de que compartiera su historia del monstruo hecho con partes de cadáveres. Ella empezó a excluirse de las lecturas para encerrarse en su habitación. Los niños de aquella época compartían un rasgo en común. Todos, al caer la noche, vibraban por el nerviosismo de sus propias fantasías, por el recuerdo de los libros que mi abuela les leía, por el temor de que el personaje de sus pesadillas decidiera salir debajo de la cama o del fondo del armario. Pero de día, cuando la luz del sol mandaba dormir a los espectros, eran niños ordinarios que jugaban, iban a la escuela y enfrentaban con valor lo que la vida les imponía. Ninguno de ellos, al menos en esos días, permitió el maltrato o el abuso de un maestro, un minero o cualquier extraño. A la menor posibilidad de sentirse en peligro, hubieran enfrentado a su agresor pidiendo ayuda, defendiéndose con uñas y dientes, alejados de la imagen piadosa e inmolada del que se cree bueno porque no alza la voz o permite ser tratado como víctima. Eran niños fuertes, enteros, alegres, que sin darse cuenta aprendieron a distinguir el miedo bueno del miedo malo, la valentía inteligente de la valentía estúpida, la importancia del terror fantástico para fabular. Pasaron varias noches sin que pudiera retomar el libro que mi abuela me había regalado. Entre las desmañanadas para ir a la escuela, las tareas y las demandas de mamá, subía a mi habitación cansada con el único deseo de caer rendida sobre la cama. Dormí profundamente algunas noches. Me había destendido de los incidentes ocurridos en días pasados. La puerta que se abría sola, la leche que desaparecía de los vasos, la silueta al lado mío en el espejo de la sala, y el hombre de mi libro que se volvía loco porque una presencia lo atormentaba. Mi madre había empezado a trabajar unas horas en la escuela. Tengo entendido que
que no todos los padres de familia aprobaron que lo hiciera. Finalmente, Almudena era la directora y estaba convencida de que la destreza de mi madre para las actividades manuales sería un beneficio en la educación del alumnado. Los días en casa se sucedían igual. Mi abuela y mi madre hablaban poco entre ellas, apenas si cruzaban palabras en las horas de la comida. Alfonsina intentaba acercarlas, pero era una empresa imposible. Solo se toleraban si hablaban de asuntos mínimos como el clima, las noticias del periódico o la limpieza de la casa. La escuela empezó a gustarme. A diferencia del colegio de la capital, gozaba de cierta popularidad. Tenía un grupo de amigos en el que estaba el niño más guapo del salón. Los alumnos de otros años susurraban a mi paso, solo que, al contrario de los murmullos de mi vieja escuela, no lo hacían con burla, sino con temor. Me convertí en la nieta de la bruja que cuando creciera seguramente se convertiría en otra bruja. También me destaqué por otras razones que eran parte de mi educación. Contestaba con naturalidad todas las preguntas que la maestra hacía ante la mirada perpleja de mis compañeros. Mis apuntes eran los mejores. Todos en el salón me los pedían para copiarlos, y yo los prestaba sin importarme que Almudena me había sugerido no hacerlo. Lo que más me gustaba de la escuela era la clase de teatro. Llevaba instaurada tan solo unos cuantos años. Quien la introdujo en el plan de estudios fue Julián, uno de aquellos pequeños que asistían a las lecturas en casa de mi abuela. Cuando llegó a la edad suficiente, Julián se fue del país en busca de una especialización de dramaturgia y literatura. Mi abuela lo recordaba con cariño porque era de los pocos que, cuando volvió al pueblo para visitar a sus ancianos padres, le llevaba algún obsequio característico del lugar en que residía. Mi abuela le invitaba una taza de té. Ambos recordaban entre risas la familia de vampiros que la atormentaba a sus 11 años. La clase de teatro era los viernes. La impartía Domitila, una joven que llegó a vivir a Ciudad Albayzán 3 años atrás. Desde el principio, propuso en el plan de estudios montar obras clásicas sin importar que no entendiéramos bien las pasiones de las que hablaban. Quería que abriéramos nuestros corazones al teatro. El entendimiento por medio de la razón llegaría solo, y si no llegaba, tampoco era algo que le preocupara tanto. Para ella bastaba con que viviéramos la experiencia, porque atravesando el proceso llegaría el otro entendimiento, el inexpresable. La obra que se montó ese año fue La Fierecilla Domada. Como yo entré tarde a la escuela, no me tocó representar a ningún personaje. La verdad, no me importó porque usaba la hora del teatro para retomar la lectura. Había pasado tantos días sin leer que decidí hacerlo desde el principio, pero de una forma diferente, marcando con papelitos las partes que no entendía o que me impresionaban sobremanera. Mi abuela ya me había instruido sobre el error tremendo que era marcar las páginas doblando las esquinitas. Eso maltrataba los libros, me decía, así que ideé mi forma particular de señalarlas. Con papel de colores, indicaba por qué había destacado esa página. Rojo, si se trataba de algo que me había dado mucho miedo. Amarillo, si eran palabras que debía buscar en el diccionario. Azules, cuando la narrativa me resultaba confusa. Y rosado, si eran frases o párrafos que me habían gustado. Sin embargo, la lectura del libro que mi abuela me había dado no producía el mismo efecto de día. Nada cambiaba de lugar, ni surgían sonidos extraños que me hicieran pegar un brinco. Pese a la pérdida de cierta emoción, otros beneficios salieron al paso. Marco Antonio, quien interpretaba a Lucencio, el joven pretendiente de Blanca, que finge ser un profesor de latín, seguía cada uno de mis movimientos desde el escenario. En el segundo que Domitila indicó un cambio de escena, mi nuevo amigo corrió a mi lado. ¿Cómo te va en la obra?, le pregunté mientras se sentaba junto a mí. Bien, aunque la casa de mi enamorada no me gusta nada. Pues ese es el chiste de ser actor, aparentar que sí. Yo no voy a ser actor, quiero ser chef, como mi papá. Y yo escritora, dije pensando en aquella fantasía que tuve de mí, sentada en la biblioteca de mi abuela frente al Olivetti verde de mi padre. Al decir esto, Marco Antonio descubrió mi pequeño libro entre los cuadernos de la escuela. Lo tomó intrigado y leyó el principio. ¿Es de miedo? Sí. ¿Me lo prestas? Dudé unos minutos. Mi abuela ya me había dicho que eran libros valiosos por su antigüedad. En verdad quise decirle que no se lo prestaba,
pero me lo pidió levantando las cejas de tal manera que sus ojos aceitunados tomaron una expresión que me conmovió. ¿Y cuándo me lo devuelves? Hoy es viernes, el lunes te lo traigo de regreso. Que conste, porque si mi abuela se entera que lo presté me va a regañar. Es un libro valioso. No te preocupes, te prometo que lo cuido. Además, voy a visitarte el sábado. Domitila llamó a Marco Antonio de regreso al ensayo. Estaban atrasados con la memorización de los parlamentos, pues la obra se presentaría en las fiestas decembrinas y ya casi se terminaba octubre. La fiesta de muertos sería en unos días. El pueblo celebraba con altares, cominolas y visitas al cementerio. La gente trataba de mantener sus costumbres y las festividades vivas, a pesar de que ese año nadie tuviera ánimos de celebrar. Los niños habían empezado a desaparecer un par de meses atrás y ninguno había regresado. Muchos los daban por difuntos. Incluso se discutió la posibilidad de erigirles un altar el día de Todos los Santos. La mayoría montó en cólera por considerar que ponerlos en el altar era darse por vencidos, aceptar que estaban muertos. Los preparativos siguieron con discusiones y desacuerdos. Nadie quería festejar, pero tampoco nadie quería que la vida del pueblo se detuviera. Mi abuela acostumbraba a construir un gran altar en el jardín principal. Si bien era de sangre extranjera, había crecido en este pueblo desde niña y abrazado sus tradiciones como propias. Su altar era sui generis porque, a diferencia de los demás, destacaba por sus figuras reconocibles de algunos personajes de ficción o escritores afamados. Además, fiel a sus creencias y a las leyendas que había aprendido en sus libros, adornaba las ventanas con calabazas iluminadas con una vela para alumbrar el camino de los difuntos y ahuyentar a los espíritus chocarreros, ávidos de pactar truco o trato, lo que constituía otra razón para que la miraran como a un bicho raro. Salí del colegio acompañada de Marco Antonio. Mamá ya me esperaba afuera. Los presenté. Él se portó como un caballero. Le causó buena impresión. Cuando quieras, puedes visitar otra vez a María José en la casa. Mientras estén en el jardín y no se expongan en la calle, yo no tengo inconvenientes. Gracias, señora, respondió Marco Antonio y se despidió cortésmente. Caminamos de regreso tomadas de la mano. Le conté acerca de la obra de teatro en la que no participaba, pero cuyos ensayos eran divertidos. Ella me platicó que estaba haciendo arreglos navideños con los alumnos de segundo de primaria. Por fin nos estábamos acostumbrando a nuestra nueva vida. Las sombras que habitan detrás de los espejos existieron desde el inicio de todo. Son tan viejas como el tiempo. Pisaron juntas el mismo valle, cuando hombres y bestias ni siquiera habían aparecido. Son, se podría decir, primordiales, como les llama Lovecraft, aunque de tamaño ordinario, igual que nosotros. Por desconocer su nombre, los bautizamos como las sombras. Se dice que ellas se invernan en un espacio paralelo al nuestro, pero imperceptible para el ojo humano. Nadie supo de su existencia durante mucho tiempo. Residían en paz junto al primer hombre que, a pesar de jamás haberlas visto, supo percibirlas. No podía verlas porque ellas habitan en un cuarto eje dimensional, mas ellas sí podían ver a los hombres. Sin embargo, no hallaban manera de cruzar hacia nuestro lado. Les resultaba tan difícil como si nosotros intentáramos entrar a un mundo bidimensional. Una hoja plana de papel, por ejemplo, tiene largo y ancho, pero carece de altura. Nosotros podemos observarlas mientras ellas solo pueden intuirnos. De la misma forma, siendo nuestro universo tridimensional, es decir, con longitud, altura y profundidad, para nosotros es imposible siquiera concebir un universo de 4 dimensiones. Las sombras hibernan 8 meses al año. Los 4 restantes se desperezan en busca de alimento. Curiosamente, el temor e idolatría que los hombres antiguos les profesaban era suficiente energía para mantenerlas satisfechas. Tanto los primordiales como algunos dioses se nutren del miedo bueno y la adoración del género humano. Hacia el siglo XIII, cuando se inventaron los espejos gracias a cierta aleación de metales, las siluetas descubrieron un modo de cruzar a este lado. Aquella época era convulsa, el estilo de los gobiernos en turno cruel y sádico. Se libraban batallas cruentas por un simple desacuerdo de creencias. El hombre aprendió a temerle al propio hombre, pero el equilibrio no se rompió porque el miedo a los primordiales se deslizó hacia los niños, y de tal manera continuó produciéndose la energía que los alimentaba.
Como las sombras carecen de reflejo, encontraron en los espejos una razón para envidiarnos. Nosotros éramos únicos y con rasgos propios, mientras que ellas carecían de facciones que les dotaran de alguna peculiaridad o distinción. Al asomarse por la luna de los espejos, ansiaron poder reconocerse a sí mismas de la forma que lo hacíamos nosotros. Buscaron en nuestra imagen su propio reflejo, aunque sin éxito. Por fortuna, los espejos no fueron populares en mucho tiempo. También se dice que el temor que los niños profesaban a las sombras parecía mantenerlas apaciguadas. Durante varios años permanecieron sin reclamos. Entrando el siglo XVI, los espejos se convirtieron en un objeto más habitual que invadió casas, salones y palacios, forjando infinidad de portales por todos lados. Pese a ello, las siluetas no intentaban cruzar porque el temor de los niños las mantenía sosegadas, en un estado de satisfacción tal que se regresaban a invernar tranquilamente los siguientes 8 meses. Pero todo eso cambió. Las peores atrocidades que el hombre podía cometer se iniciaron en aquel tiempo, de mano de hombres ricos y poderosos. Reyes y papas que aseguraban recibir órdenes directas de un dios, escribieron liturgias y manuales de vida que, si no eran cumplidos al pie de la letra, provocaban su ira. La piedad cayó en desuso. Ciegos y sordos a cualquier otra creencia, torturaron, mutilaron y asesinaron a miles de personas por no obedecer los mandatos que, dicho sea de paso, ellos mismos tampoco cumplían. El terror transitó comarcas, la sangre corrió cual riachuelo, cabezas cercenadas y cuerpos desmembrados se exhibieron en plazas públicas en aras de aleccionamiento. Nadie pudo obviar la ferocidad entre los hombres, ni su barbarie por encima del instinto, ya que ni la bestia más salvaje actúa con tanta saña y consciente de sus actos. Tristemente, los niños descubrieron a una edad en la que todavía no debían haberlo hecho, que lo único a lo que realmente debían de temer era al propio hombre. Las sombras, encolerizadas, ofendidas y hambrientas, se propusieron demostrar que no podía ser de esta manera, que a nada se le puede temer más que a un primordial. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final del video. Y la frase del día de hoy es: no hay caminos para la paz es el camino. Y esta frase la dijo Mahatma Gandhi. ¿Qué opinan de esto? Por favor, dejen su opinión en los comentarios que estaré encantada de leerlos. Mis queridos lectores, muchas gracias por escucharme. Así que por favor, les pido que me acompañen en el siguiente video para poder leer juntos un poco más. Y si les gustó este video, por favor, no olviden darle like y suscribirse, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el siguiente video de Leyendo Oyendo. Les deseo un excelente día. Chao, chao.